O grabar. Ahí empezó. Bueno, terminamos el primer parcial hasta la sección 5.4, lo cual ya conllevaba demostraciones que tenían que ver con congruencia y los postulados para esos postulados de congruencia que nos ayudaran. Las siguientes secciones de este capítulo 5 enriquecen propiedades del triángulo, cierra con cuadriláteros, pero ahorita inmediatamente vamos a ver algunas propiedades particulares y con eso tener más herramientas para hacer demostraciones más completas. Obviamente yo sé que algunas ya las conocen, ¿verdad? Pero las vamos a ir viendo de a poco y siempre vamos a ir combinando el conocimiento matemático, geométrico, con el formalista para las demostraciones. Eso no lo vamos a dejar de lado, ¿verdad? Y obviamente sí me voy a salir en algún momento del libro para buscar problemas un poquito más a nivel de desarrollo lógico, porque la idea es que ustedes cuando lleguen a sus institutos o los que ya trabajan en sus institutos siempre estén vinculados con el tema de olimpiadas, y el tema de geometría es el más descuidado en ese tema por la misma formación de nosotros los profesores, porque no se desarrolla ese potencial en la universidad, en el colegio, y los profesores a veces caen en el mismo error de no enseñarlo o dejarlo por lado. Entonces, si ustedes toman eso desde ya, aparte de su clase básica de geometría, y le ponemos esa, por decir así, competencia de aprender problemas, no netamente de olimpiadas, pero sí problemas que tengan que ver con un poquito más de análisis, pues esa va a ser la intención en algún momento de la clase o en varios momentos de la clase. Bueno, continuamos entonces con la definición de bisectriz de un ángulo. Y tengamos cuidado porque vamos a definirla tanto en ángulo como dentro del triángulo, y son diferentes y hay que saberlos diferenciar bien, ¿verdad? Bueno, estos conceptos por suerte la mayoría ya los he escuchado en algún momento, y si no, pues aquí los platicamos y me preguntan sin pena cualquier detalle, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el ángulo BAC o CAB, ¿verdad? Como lo querramos llamar. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un rayo? Y ese rayo lo llamamos AD con un punto en el interior del ángulo. Pero hablamos de la palabra bisecar. Ya habíamos hablado de bisecar en términos de segmento, ¿verdad? En términos de segmento, ¿qué significaba bisecar? Excelente. Y en términos de segmento era un punto, ¿verdad? El que bisecaba un segmento. Y ahora un ángulo, ¿quién lo biseca? Un rayo, porque el ángulo está formado por rayos, ¿verdad? Ok, ¿y qué va a hacer? Dividir el ángulo en dos medidas iguales. ¿Estamos? Ok, aquí tenemos otra figura. Si se fijan bien, esto tenemos a nivel de trigonometría, sería, ¿verdad? A nivel de geometría, la bisectriz es un rayo. A nivel de trigonometría, la bisectriz es una recta. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque hablábamos de que los ángulos de geometría no pasan de 180, ¿verdad que no? Y este ángulo de acá, ¿verdad? De trigonometría sí, ¿verdad? Tiene una medida mayor a 180, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, si hablamos de una recta, biseca tanto el interior como el exterior, pero eso es a nivel de trigonometría. Pero igual, nosotros entremos en la filosofía de rayo y no de recta por el respeto del libro, pero obviamente ustedes saben que si lo ven trigonométricamente hablando, con ángulos entre 0 y 360 incluso, saben de que si prolongan el rayo y lo convierten en recta, también biseca el externo, ¿verdad? Y alguien diría, ¿sentido común? Bueno, ahorita hablemos del interno por el hecho de que estamos en geometría, ¿verdad? Bueno, continuando entonces, tenemos por ende la siguiente definición. D tiene que ser un punto ¿dónde? En el interior, ¿verdad? Y alguien dirá, en el exterior lo mencionó antes, sí, pero dije que era en trigonometría, ¿verdad? Ahorita estamos en geometría y hablamos de que son ángulos entre 0 y 180, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que estar en el interior de ese ángulo que lo vamos a llamar BAC. Si ese D logra que BAD y DAC sean congruentes, ¿qué significa eso geométricamente? Por si no me siguen acá, mirémoslo arriba. Si tenemos ese punto D que está en el interior y ese punto D en el ángulo grande BAC logra de que BAD y DAC sean congruentes, entonces a AD, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué vamos a decir de AD? Que biseca al ángulo. ¿Y cómo lo vamos a llamar a AD? Bisectriz. Estamos sencillo, muchos quizás ya lo sabían, pero quiero que juntos lo veamos desde cero o repasarlo. Y
Con eso se nos presenta un primer teorema. ¿Qué nos dice este primer teorema? Nos dice que todo ángulo tiene exactamente una bisectriz. ¿Qué significa esto? Que en cualquier ángulo podemos hallar una bisectriz, pero que es única. Es como demostrar unicidad de lenguaje, ¿verdad? Cuando demostrábamos unicidad, ¿qué hacíamos? O reducción al absurdo, probar que hay dos y llegar a una contradicción. Bueno, varias, aquí no. El camino es sencillo. Antes de demostrar que existe una única, primero demuestran que hay una, que sería esto de la izquierda. ¿Cómo demuestran que hay una? Primero construyen el ángulo de tal manera que AB sea igual a AC. ¿Estamos? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿verdad? Construcción del segmento AB, construcción del segmento AC con la misma medida. Yo construyo eso. Obviamente esos pertenecen al ángulo BAC, ¿sí o no? Esos tres puntos, ¿verdad? El B, el C y el A pertenecen al ángulo. Pero como yo construí de tal manera de que AB fuera igual a AC, observen de que esta medida es igual a esta de acá. ¿Estamos? Y luego construyo el segmento BC, que sería simplemente conectarlos. ¿Estamos de acuerdo? Se aprendió en el capítulo 3, nosotros quizás no lo vimos desde cero, pero ya lo hemos platicado, bisecar un segmento. Imagínense que este punto D biseca el segmento BC. Se puede decir, ¿verdad? En el capítulo 3 está la existencia de un punto que biseca un segmento. Entonces, si este punto D biseca el segmento, este es congruente a este, ¿sí o no? Porque este es el segmento que biseca. ¿Estamos? Y este es igual a este por construcción, ¿sí o no? Lo construimos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lado, 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 lado. Y verdad que este es un lado común en los dos triángulos, el lado AD. Entonces, miren que los triángulos que formamos, ¿cómo son? Son congruentes por lado, lado, lado. Entonces, si los ángulos son congruentes, estos ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, construimos una bisectriz. Pero la demostración no es que existe una, es exactamente una. Entonces, aquí se demostró que existe. Y aquí, en el otro lado, hay un dibujo para la unicidad. ¿Cómo se hace la unicidad? Con un postulado, aunque no lo crean. ¿Se acuerdan que todo ángulo, si yo tengo un rayo, para otro rayo le corresponde una medida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si yo a este rayo le tomo una medida R, que es la mitad de este? Postulado. ¿Lo puedo construir, sí o no? Por el postulado. Y como ya demostré que existe, y ahorita dije que es exactamente única, porque eso sí no lo leí, perdón, en el postulado dice que a todo rayo le corresponde una única medida. ¿Sí o no? Es como a cada uno de nosotros nos corresponde una única edad. No podemos tener dos edades, ¿verdad? Ahí hablando siempre de que nuestro papá nos registró antes, después, ese es otro tema, ¿verdad? Nosotros nacimos un día y nos corresponde una fecha, que nos registre, que ese es otro tema. Entonces, eso dice el postulado, que a cada rayo le va a corresponder una medida. Ahora, y también está el contrario, ¿se acuerdan? Que se puede leer al revés, que a toda medida le corresponde un rayo también, ¿se acuerdan? Bueno, entonces imagínense que a la medida R, que es la mitad del ángulo, le corresponde este rayo. Y ese rayo va a ser único, porque a cada medida le corresponde un único rayo y a cada rayo una única medida. Entonces por ahí está la unicidad. Eso se puede demostrar también en columnas, como lo hemos venido haciendo, pero como hoy tengo muchas demostraciones, esta no va a ser una, ya la leímos y está ahí. Incluso el libro la hace en prosa, así, en lectura, como lo están viendo acá. Así se le llama esto, miren jóvenes, demostración en prosa, o sea, redactada normal. ¿Estamos? Obviamente sin dejar ningún cabo suelto, sino que está todo ahí. Pero también se puede hacer en columnas y el libro hace las dos cosas. Después de esto que yo dije, lo hace en columnas. Y obviamente recuerden, el de la izquierda es para demostrar que existe y el de la derecha demostrar que es única. Porque acá hay dos cosas, ¿verdad? Que existe una y que es única. ¿Estamos? Bueno, entonces lo pueden leer con más paciencia después y ahí van a observar ese detalle. Aquí abajo está la parte 2 para demostrar la unicidad y usa el postulado 13. ¿Cuál es el postulado 13? Que a cada medida le corresponde un rayo, o al revés, que a cada rayo le corresponde una medida, ¿verdad? Al final son recíprocos, son el mismo. Bueno, con esto tenemos que, ¿cómo se le llama al rayo AD? Bisectriz. ¿Estamos? ¿Y qué hace el rayo AD? ¿Qué hace la bisectriz? Biseca el ángulo. De ahora en adelante, bisecar es sinónimo de ¿qué? Dividir a la mitad, partir a la mitad, ¿verdad? Ya lo vimos en puntos para segmentos y ahora en rayos para ángulos.
Ven qué bonito la terminología, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, continuamos y ahora tenemos, solo con esa pequeña definición, empieza un conjunto de problemas, les cuento. Buena noticia o mala noticia, no sé. Como vamos a ir viendo bastantes secciones pequeñas y cada sección siempre tiene de 10 a 15 problemas, entonces creo que lo voy a saturar. De por sí el primero ya estuvo un poquito cargadito, ¿verdad? El primer parcial, la primera guía. Entonces se me ocurre que ustedes hagan los impares. ¿Estamos? ¿Está bien? De cada sección háganlos impares, 1, 3, 5, 7, excepto que yo haga algún impar, ¿verdad? Ese impar lo omiten si yo lo hago. ¿Estamos? Si yo hago un par, pues no les quite nada de su guía, les toca hacer a ustedes los impares. Entonces anótenlo, ahí queda en la grabación, pero yo sé que no hay tiempo de ver esta grabación, y peor la de hoy, que es de casi 2 horas. Recuerden, de las guías a partir del segundo parcial, a partir de la sección 5.5, de todas las secciones que asigne de la 5.5 en adelante, mínimo los impares. Si se emocionan y los quieren hacer todos, no hay problema. Y los repasos de capítulos no son obligatorios. ¿Estamos? No son obligatorios. Lo aclaro desde ya para empezar con esa aclaración. Bueno, el 1 ya se lo voy a ahorrar porque lo vamos a hacer aquí juntos. ¿Qué dice el 1? Decidir si los siguientes enunciados son ciertos o falsos. Explicar la respuesta. El inciso A dice, la bisectriz de un ángulo está enteramente en el interior. Enteramente, bueno, es un sinónimo, toda ella está en el interior. ¿Verdadero o falso? Yo le pondría una excepción. Si se fijan bien, la bisectriz claramente se ve que está en el interior, cada uno de los puntitos, porque en primer lugar, ¿la bisectriz qué es? ¿Un segmento? ¿Una recta? Un rayo, ninguna de esas dos, ni segmento ni recta, es un rayo. Y el rayo tiene infinitos puntos, ¿sí o no? Pero ¿verdad que todos los puntos están en el interior? ¿Sí? Excepto el extremo, porque el extremo, ¿quién sería? Sería el vértice, sería parte del ángulo, ¿sí o no? Entonces podríamos ponerle falso. Habrá que ver qué pensó el autor en ese momento. A mí se me ocurre que eso, ¿verdad? Decir que es falso, ¿verdad? Solo el vértice no está en el interior. ¿Comparten conmigo la idea? Tiene sentido, ¿verdad? Todos los puntos del rayo están en el interior, pero ¿pertenece al rayo del extremo, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque lo llamamos AD, desde el mero vértice A. Entonces ahí diríamos que es falso porque no enteramente, ¿verdad? ¿Verdad que no enteramente? Hay algo, una parte que no, entonces no está enteramente adentro. Bueno, la bisectriz de un ángulo forma dos ángulos agudos con los lados del ángulo. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo definimos ángulo en geometría en esta clase con base a este libro? Entre 0 y 180, lo dije hace un ratito, ¿sí o no? Entonces, si algo está entre 0 y 180 y lo dividimos a la mitad, o puede que uno sea más de 90, porque me dice agudos. Si es agudos, no puede ser 90. ¿Estamos? Ah, y ahora piensen en 180, si lo divido a la mitad está 90 y 90, ese no sería agudo, sería recto. Entonces es falso, ¿verdad? Miren cómo se dejan engañar ustedes fácilmente. Acuérdense que quedamos que 180 no era un ángulo en geometría. Entonces no es cierto que puede ser 90. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, estoy respetando el libro, ¿verdad? Si estamos en clase de trigonometría, ya sabemos que es otra cosa, si existen de 180, hay más de 180. Pero ¿qué habíamos dicho en geometría? De 0 a 180, sin ser 0 y sin ser 180. O sea, más de 0 y menos de 180. Entonces, si es menos de 180, lo más grande, ¿cuánto sería? 179 puntos y algo, ¿no? ¿Sí? Y si lo dividimos a la mitad, ¿cuál es la mitad de 179 puntos y algo? 89 puntos y algo, 80, o sea que no puede ser 90, tiene que ser menos de 90. ¿Y cuál es la definición de un ángulo menor de 90? Agudo. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de agudo? Sería al revés, perdón, que es un ángulo menor a 90 grados. En resumen, ¿verdadero o falso? Los enredé o los confirmé lo que quería. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Verdadero, ya que los ángulos son entre
0 y 180. Entonces, su mitad estará entre 0 y 90. ¿Están de acuerdo, verdad? La mitad de 0 a 180, ¿entre cuánto va a estar? Entre 0 y 90. Pensemos en el ángulo más, ahí como dudoso, 189. ¿Cuál es la mitad de 179? Perdón. ¿Cuál es la mitad de 179? 89.5. ¿Sí o no? Entonces, ese ángulo que no es el más grande, ¿verdad? Porque sería 179.9999. Obviamente queda agudo, ¿sí o no? Entonces, esas mitades son ángulos agudos, ¿sí o no? Bueno, entonces la primera falsa y la segunda verdadera. Tal vez alguien en el primero decía, no, verdadero, todos están en el interior, pero estamos descuidando el vértice, a menos que el vértice no perteneciera al rayo, y sabemos de que sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer esa demostración. Miren, jóvenes. O se me ocurre mejor tomar todo esto así. Ok, ahí tenemos entonces el problemita 1, que eran dos pequeñas preguntas, y el problema 2. ¿Qué nos dice el problema 2? Dice que AP es un rayo, obviamente, por la nomenclatura, biseca al ángulo BAC. BAC. ¿Qué significa que biseca? Lo divide en dos partes iguales. Postulado, definición, teorema. Como fui rápido, no les di chance de digerirlo, o sí lo vieron. ¿Verdad que es una definición? No es un teorema. El teorema que vimos, ¿qué decía? El único. Correcto. ¿Eso cómo lo pueden usar ustedes? Cuando no les den la bisectriz y ustedes la van a construir. Pero eso lo vamos a aprender en un capítulo donde vamos a hacer construcciones auxiliares para demostrar problemas. Para mí ese es como de los niveles más altos de la geometría. Yo sacar cosas que no están en el dibujo para que me sirvan para responder lo que me piden. Obviamente hay un capítulo en el libro y nos da algunas orientaciones, y ahí depende de la creatividad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo lo creemos, porque eso es auxiliar. Pero bueno, ese teorema nos puede servir para una creación auxiliar. ¿Estamos? Tampoco es que es algo que solo de forma genial se nos puede ocurrir, no, a veces son un poquito intuitivos, a veces no, depende del tipo de problema. Bueno, aquí ya nos da que AP es parte de la bisectriz. Nos dice que AC, que sería este de la izquierda, es igual a ¿cuánto? A AB, que es este de horizontal aquí a la derecha. ¿Qué nos pide demostrar? Que PC es igual a PB. ¿Qué es lo que nos ha venido sirviendo, jóvenes, incluso en el examen recién pasado? La congruencia, ¿verdad? Tener triángulos congruentes para sacar esas partes correspondientes, ya sea que me pregunten una pareja de ángulos o una pareja de lados. Aquí puede ser una opción. ¿Les parece que es una opción? Primero, ¿habrá triángulos congruentes ahí? Los únicos obvios ahí son el APC y el APB, ¿verdad? Que no sé si los leí bien en todo caso, pero bueno, esos dos triángulos podríamos demostrar que son congruentes. Porque si lo son, por ahí podríamos llegar a los lados PC y PB, ¿sí o no? Ahora piensen, porque ahorita es la idea un poco general, vaga, y ya después formalizarla, ¿no? Ok, ¿cómo podrían demostrar que esos triángulos son congruentes? Si es que se puede. Ajá. Ajá. La bisectriz nos daría dos ángulos iguales. ¿Qué ángulos? Sería CAP y BAP. Eso lo podemos, no lo tenemos como dato, ¿verdad? Pero lo podemos sacar ya que AP biseca y por la definición de bisectriz, ¿no? Ok, ese ángulo, ¿cómo les va a servir para la congruencia de triángulos? Ahora que dice que AC es igual a, la de AC es igual a la de AB, entonces todos son iguales. Ok, voy a ir marcando, disculpen, para que nos ayude. Marco este y luego el otro que me dijeron ahorita de los lados, que era AC, me dijeron, ¿verdad? AC con AB. Y hay otro dice que y este angulito es igual. Este angulito con este, ¿verdad? Sí. Pero ese no es un dato, ¿verdad? Ese más bien sería una conclusión por la bisectriz. Ok, solo con eso. AP igual a PA. AP igual a AP. AP con PA o AP con AP, ¿verdad? ¿Eso de qué nos sirve? Para demostrar que tiene lado
Excelente, porque ese lado es común a los dos triángulos, ¿sí o no? El AP es para el de la izquierda, por decir de alguna manera, y a la derecha, aunque es subjetivo, porque están como giraditos, pero bueno. Entonces, ¿qué tendríamos? Lado, ángulo, lado, ¿están de acuerdo? Ok, y que los triángulos sean congruentes, ¿cómo me sirve para demostrar que PC es igual a PB? Toda parte correspondiente es congruente, son congruentes porque son esa. Correcto, esa. ¿Cómo se describe esa? Bueno, hay varias maneras. La que hemos estado usando, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Obviamente hay varias redacciones correctas, ¿verdad? Que pueden pensar, pero manejemos ese mismo lenguaje. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. PC es correspondiente con PB. Sí, y eso lo tengo que mostrar explícitamente cuando redacte los triángulos, ¿verdad? El orden de los vértices. Por ejemplo, si alguien los escribe mal, tanto en el examen pasado como de aquí en adelante, obviamente va a estar malo, ¿verdad? No le voy a poner 0, pero va a haber una corrección de puntos ahí, ¿verdad? Bueno. Eso también es importante, pero se puede escribir en palabras o en dibujitos, ambas sería redundante, pero ahí respeten. Yo he estado usando más la palabra porque me cuesta aquí hacer esa parte. Siempre les he dicho en palabras que mejor lo hagan con el dibujito. Yo no tengo esa facilidad por acá. Bueno, empecemos con los datos, ¿verdad? Tenemos que el rayo AP biseca el ángulo BAC, ¿verdad? Ese es un dato. Lo ponemos en uno solo o separado. Hemos estado trabajando ambas, ¿verdad? Porque tenemos el otro dato, ¿verdad? Que sería AC igual a AB. Lo pueden poner separado o junto. Yo uso las dos. A veces me gusta más separado porque a veces mando a llamar una o la otra en el sentido... Bueno, mi mente de programación dice manda a llamar, pero bueno. Tenemos esos datos, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos hacer? 2. Podemos decir, jóvenes, que la medida del ángulo, que el ángulo... No podemos decir que AP con AB es igual. Yo iba a empezar con los ángulos, pero podemos empezar por ahí. Lo bueno es que ocupamos esas partecitas para mandarlas a llamar después en el lado, ángulo, lado, ¿verdad? Sí. Ok, yo iba a empezar con este. CAP es congruente, ¿verdad? Con PAB. ¿Verdad que sí, jóvenes? Ustedes pónganle en medio congruentes mejor, o medidas iguales, ¿verdad? ¿Cómo justificamos eso? Lo escribí mal. Vamos a ver, CAP, gracias. El primero sería el incorrecto escrito, ¿verdad? CAP y PAB. ¿Estamos? ¿Cómo justifico eso? Por el paso 1, ¿verdad? La bisectriz, ¿cierto? Y definición de bisectriz. ¿Verdad que sí? En el paso 1 tengo la bisectriz, que AP biseca, y obviamente la definición de bisectriz que me dice que son congruentes. ¿Estamos bien ahí? Ok, y ahora sí podemos usar el otro dato, ¿verdad? AP igual a AP. Como aquí no le puse la rayita, estoy hablando de las medidas, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí ponemos que todo... Y este es un teorema, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, entonces ahora tenemos 4. ¿Qué podemos decir? Ya tenemos el lado, ángulo, lado, ¿o me falta algo todavía? Ya tenemos el lado, ángulo y lado para solo llamarlos. Sí, ¿verdad? Un lado está aquí, el otro está acá y el otro está acá. Lo que tengo ahí es que pensar bien el orden de las letritas para la correspondencia correcta, ¿no? Entonces díganme el primero. ABP podría ser, ¿verdad? Triángulos ABP, ustedes pónganlo con el triangulito para más elegante, ¿verdad? ABP y... ¿Están de acuerdo que sería ACP? Ok, ¿quiénes son los iguales? AC y AB, ¿verdad? Entonces aquí sería AB y AC. Ese se ve bien, pero no se confíen solo con uno, ¿verdad? El otro sería AP. Bueno, AP y AP, pues ese es obvio, el primero y el último, el primero y el último. Y el ángulo, ¿verdad? CAP
que sería este C para atrás, P, y entonces el otro sería BAP, ¿verdad? Que sería este, bueno, aquí está al revés, en todo caso. ¿Están de acuerdo ahí, jóvenes? Entonces, triángulos son congruentes, ¿verdad? Ustedes escriban lo más amigable con la simbología. ¿Y aquí qué usamos? Paso 1, 2 y 3, y postulado, lado, ángulo, lado. ¿Están de acuerdo? Excelente. ¿Qué más sigue ahora, jóvenes? ¿Ya puedo poner de un solo que PC es igual a PB? Excelente. Entonces sería por paso 4, que ya me dice que son congruentes, y como son congruentes, partes correspondientes. Correcto. Congruentes son congruentes. Ok, ¿qué es lo nuevo acá? Que usamos el concepto de bisectriz, así que en esta guía van a haber problemitas, nuevas demostraciones, 5 a máximo 10 pasos, y usando el concepto o algo que tenga que ver con la bisectriz. Así que no se asusten, va a tener el mismo estilo de trabajo que los anteriores. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Sería PC es igual a PB, ¿verdad? Ok, quiero que hagamos el 7 también de esa misma guía para que vayamos desarrollando nuestro pensamiento espacial. Personalmente, como estudiante me costaba un poco, así que lo hagamos en clase ayuda bastante, a menos que tengan buena visualización espacial, pues no van a necesitar mi ayuda, pero que hagamos unos en clase les ayuda a esos 2 que 3 que igual que yo tenía alguna debilidad en la parte espacial. Entonces tenemos este problema 7 que trabaja con algo, con planos, diferentes planos. Eso implica que hablamos del espacio. Veamos el problema 7. Miremos que tenemos el plano E y el plano F. El plano E se ve como horizontal, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Y el plano F que es transversal, ¿verdad? Y tenemos un postulado. 2 planos diferentes se cortan. Yo pensé que en coro me iban a contestar todos, pero así como decía su compañera, 2 planos se cortan en una recta. Excelente. Y aquí nos lo dice, E y F se intersecan en la recta AB. Obviamente aquí no se ve la recta, se ve solo un pequeño segmento, pero asumimos que son planos que podría decirse que se extienden en forma infinita, que ese es otro postulado, ¿verdad? Que no tiene fin. Bueno, ese es un término no definido, que un plano no tiene fin, ¿verdad? Bueno, me estoy metiendo en otra cosa. PK, ¿lo ven acá? ¿Qué es PK? Es una recta. ¿En qué plano está? En el plano F, el que es transversal. ¿Lo están viendo todos? Cuando se ve punteado significa que está como por debajo, que está como oculto por otra parte, que sería el plano E en este caso, ¿verdad? Para que vayan siguiendo esa lógica. Cuando vean algo así como punteado, es que hay algo encima que en teoría lo está tapando, pero que el punteado es para que yo me haga la idea de que eso está por debajo, ¿no? Sobre todo en la parte espacial, entendámoslo así. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que PK está en el plano F, aquí lo vemos, que parte de este punto P que está en el plano F, ojo, y K que sigue en el plano F y va hacia abajo, y ahí tenemos esa recta. Dice que esa recta PK corta a AB. Pregunta, ¿AB a qué plano pertenece? ¿Al plano F o al plano E? A ambos, jóvenes, es la intersección de ambos, ¿verdad que sí? AB es la intersección de ambos. Ahí me gustó que unos me quedaron viendo mal y esa era la idea. Obviamente es de los dos, pero sí, está bien dicho, ¿verdad? Pertenece a ese, pero en términos más completos pertenece a ambos porque es la intersección de ambos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque PK, ¿a qué plano pertenece? PK, ¿a qué plano pertenece? Esta recta, PK. Ahí dice, miren, pertenece al plano F, pero estrictamente solo a él, ¿sí o no? Pero esa recta PK corta a AB, que está en ambos planos, obviamente, porque es la recta de intersección, y se cortan en el punto D. ¿D a qué plano pertenece? D al plano D. No, a ambos. También a ambos, porque es parte de la recta B, que es de ambos. Eso hay que irlo visualizando. Si lo ven obvio, está bien que me hagan caras raras, ¿verdad? Pero si no lo ven obvio, por eso hago las preguntas, para que estemos claros de eso, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que PA es congruente con PB.
¿quién es PA? Este de acá, que está en el plano F, el transversal, y este PB, que está en el plano también F transversal. Entonces imagínense una hoja de papel ahí, ¿verdad? Cruzando hacia algo horizontal. Bueno, tenemos, ¿qué más? Que el ángulo PAB, aquí, jóvenes, que está en este plano F transversal, es congruente con el PBA, ¿verdad? Que sería este otro, acá. ¿Todos lo ven obvio? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque siempre así, cuando es algo espacial, hay dudas. Entonces tenemos que ver ese triángulo como una página de papel que está así, ¿verdad? ¿Me presta su cuadernito? Entonces tenemos básicamente que el plano F sería este horizontal, ¿verdad? Y no, sería este, por ejemplo, este horizontal sería el plano F y el que está aquí vertical sería el plano, perdón, el horizontal es el E y este sería el F, ¿verdad? ¿Dónde está el triángulo PAB? ¿Verdad que está en esta parte de acá arriba? ¿Sí? Entonces de ese estamos hablando, que tiene dos congruentes, tanto de dos lados, y dos ángulos congruentes. El que está acá arriba sería este F, ¿verdad? De acá, arriba, el horizontal sería ese de acá, y el de abajo que no me interesa por ahora, porque es este. Bueno, entendiendo eso, tenemos esos datos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y qué nos dice de D? Que D está en el punto medio de AB, perdón, ¿sí? Del segmento AB. ¿Sabes? Porque AB primero se mencionó como una recta y ahora como un segmento para tomar esa parte. Nos da otro dato que, bueno, la verdad no es dato, es una conclusión, pero yo creo que todos están de acuerdo conmigo que podemos marcar este congruente con este, ¿sí o no? Ese no es dato tan explícito, pero sí, ¿por qué? Porque D es el punto medio de AB, o lo biseca, que es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Entonces ahí se ve en el plano F dos triángulos, ¿sí o no? Y esos triángulos podemos decir que son congruentes, esos que más o menos marqué en este momento. ¿Verdad que sí? ¿Qué usarían? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, ahí se ven explícitos, ¿verdad? Lado, ángulo, solo que este lado hay que justificarlo, no es dato, ¿verdad? Pero el lado es dato, el ángulo es dato y el de abajo ese sí no es dato. Solo habría que decir que por el dato que D es punto medio, concluimos que por definición de punto medio son iguales. Entonces habría que concluirlo nada más. Y después de ese pequeño aclaración podemos decir que los triángulos son congruentes, pero igual no me piden demostrar que los triángulos son congruentes. ¿Qué me piden demostrar? Me piden demostrar que PK biseca al ángulo APB. Todo esto está en el plano F, miren. Más bien los planos aquí son quizás un poquito confusos, ¿verdad? Lo único que ocupamos del plano E, ¿qué es? Solo la recta con la que se cortó, ¿verdad? Del plano E, ¿qué es lo único que ocupamos? La recta con la que se cortó el otro plano. Y de ahí sacamos el puntito, que también pertenece a ambos, ¿verdad? Pero básicamente es como un distractor casi la parte visual. Pero bueno, ¿cómo podríamos demostrar que PK bisecó al ángulo de arribita el APB? Hasta ahorita hablamos de congruencia de triángulos, que nada que ver con lo que nos piden. Más bien nos piden que PK biseca. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo nos puede ayudar esa congruencia obvia, entre comillas, de los triángulos? ¿Qué más? ¿Cuál es la definición de bisecar? ¿Cuál es la definición de bisecar? Busquémosla, repasémosla. Definición de bisecar un ángulo. Si D está en el interior. D está en el interior, eso lo podríamos decir fácilmente. De APB. O sea, el que está en el interior hasta lo vamos a asumir obvio del cuento. Lo podemos poner si queremos como dato. Ahorita lo podemos asumir como obvio. Ok, aparte del interior, ¿qué tiene que pasar? Que ese D, al hacer ese angulito y ese angulito me los tiene que hacer iguales. Entonces la congruencia me va a servir para eso, la de los ángulos. Sí, porque vamos a tener estas partes correspondientes de los ángulos congruentes, vamos a decir que son congruentes, y esas partes casualmente son las que dividen ese rayo. Y como ese rayo divide en dos partes iguales, ese rayo ¿qué tiene que ser? Ahí está la idea, la idea. ¿Se entendió la idea? Ahora solo es de formalizar. ¿Estamos? Al revés, sí. Bueno, primero hay que tener claro qué significa bisecar y sabiendo, entonces ocupo esto. ¿Y esto cómo lo saco?
de tal lado. Casi siempre es lo análogo. Bueno, ahí no está el compañero. El compañero la vez pasada mencionó un detalle interesante y dijo, creo que el lenguaje, creo que mencionó que le dijeron que se podía hacer al revés. Si necesitaba demostrar algo, podía irse a lo que ocupaba, como para atrás, para ir teniendo una idea de qué cositas iba a ocupar, ¿verdad? Básicamente o indirectamente son las que platicamos ahorita, ¿verdad? Más o menos. Bueno, ahora sí, formalicémoslas, solo que voy a hacer captura para que quede esas rayitas ahí marcadas, ¿verdad? Y nos sirva después para estudiar. Excelente. Entonces ya tenemos esas rayitas ahí. Empecemos con los datos. ¿Cuáles serían datos aquí? Porque de todo, literalmente no hay que sacar todos los datos explícitos, hablar de un plano, del otro plano. Se puede, pero no es necesario, les cuento. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar básicamente en qué plano. En un solo, ¿verdad que vamos a trabajar básicamente en el plano F, sí o no? Entonces, como hablamos de un solo plano, no hay que enfatizar mucho. Ya en uno de los otros problemas se habla de dos planos y por ahí sí podemos tener un poquito más de cuidado. Bueno, ¿qué datos podemos sacar? Los que son más inmediatos, ¿verdad? Correcto. PA igual a PB, ¿verdad? Correcto. Ángulos. Ok, yo lo escribo así feo, pero ustedes lo pueden escribir más bonito, ¿verdad? ¿Cómo es más bonito? Poner ángulo congruente con ángulo y no escriben tanta palabra como yo. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí? También podríamos sacarlo de la D, que es un punto medio del segmento A. Ese es otro dato, miren, cuando son más de 3 ya no me gusta uno solo, les cuento, pero también se puede, ¿sí? Entonces tenemos que D, no, este lo vamos a poner aparte porque ocupamos con este sacar las dos partecitas iguales, ¿verdad? Entonces mejor lo vamos a poner aparte. D es el punto medio del segmento, ¿verdad? A ver, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y estos son datos. ¿Estamos? Listo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Acuérdense lo que platicamos en el aire, que ya lo teníamos hecho en el aire nosotros. Faltaba aterrizarlo, ¿no? ¿Falta algo antes? Correcto. No. AD con DB, ¿verdad que sí? AD, en este caso, como hablo de medidas, son iguales, ¿verdad? AD con DB son iguales. ¿Cuál es la justificación? Paso 2 y definición de punto medio. ¿Verdad que sí? Y ahora sí, ya tengo el lado y aquí tengo el otro lado y el ángulo. ¿Sí o no? Entonces sería, ya estoy pensando en la justificación, perdón. Los triángulos, ¿cuáles? Escribámoslos bien también, ¿verdad? Escríbanme bien los vértices. A ver, dicten. ¿Cómo? Bueno, dijimos que alfabético, ¿verdad? Pero bueno, ahí a veces uno por inercia ya lo hace, ¿verdad? Yo lo escribiría ADP por la parte alfabética, ¿verdad? Y si escribía ADP, ¿cuál es el correcto? Vieron que en examen no me arriesgué y yo les escribí uno para que ustedes con base a ese me lo escribieran el otro, ¿verdad? Bueno, ADP, BDP sería así, jóvenes. Excelente. Son congruentes. ¿Cómo lo justifico? No, solo 1 y 3, jóvenes. El 2 no lo ocupo, ¿verdad? Porque está implícito en el 3, ¿verdad? Entonces sería 1 y 3, porque en el 1 tengo lado ángulo y en el 3 tengo el otro lado, ¿no? ¿Sí? Y postulado, lado, ángulo, lado. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque aquí tengo lado, ángulo, lado. ¿Estamos? La congruencia no es el tema aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que PK biseca. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más hago? Bueno, aunque les tapé el dibujito ahí, ¿verdad? ¿Qué más hago, jóvenes? La de PD
PD biseca los ángulos ADP Ajá. y B. ¿Y cómo? Eso es lo que hay que demostrar. ¿Ya lo puedo hacer de un solo entonces? A, B, B, ahí y queremos B, ángulos. y el PK biseca el ángulo tal. No, pero ya podemos decir de un solo que PK biseca. No, ¿qué es lo primero? Perdón, que no los escuché. O no los quise escuchar. Ajá. PD biseca el ángulo tal. Ya lo pongo de un solo. Ah, entonces, ¿qué me van a dar antes? Quiero que me den los pasos. Ajá. ¿Qué ángulos? Díctemelos. A, B, D. Excelente. Ángulos A, B, D, AP, D. D. Ajá. Y B, P, D Ajá. son congruentes. Ok, ¿cómo justifico esto? Por parte correspondiente. Correcto. No se les olvide, paso 4, que ya digo ahí que son congruentes, ¿verdad? Y partes correspondientes de los triángulos son congruentes. No, Partes correspondientes de triángulos. congruentes son congruentes. Sí, bueno, no es obligatoria esa redacción, pero es la que vamos a usar nosotros para manejar un mismo lenguaje, porque si cada quien la redacta como quiere, puede que alguien se le vaya por un lado que no es, y queremos hacerlo con algo correcto, ¿verdad? ¿Y eso para qué me sirve, jóvenes? Para decir que PK es biseca a B. Ok, ¿y cuál sería la justificación? Porque ustedes ya me lo dijeron con toda tranquilidad. Teorema. El rayo AP, no, ¿cuál es el rayo? Ya se me olvidaron las letras, perdón. O podría ser PD también, ¿verdad? PD también. Sí, pero en este caso, para que sea literal como lo que me pidieron, PK, ¿verdad? El rayo PK es, o biseca, ¿verdad? Bisectriz. O biseca, son sinónimos, acuérdense. Biseca, Biseca Al ángulo. el ángulo AP. Al ángulo. O a los ángulos. Al ángulo. A, B, B. Al ángulo. APD, ¿verdad? APB, sí, al ángulo. APD. Bueno, APB dijimos, ¿verdad? ¿Cómo justificarían eso? Y todos tienen su definición, ¿verdad? Pero empezamos mal. Paso 5. El paso 5 me dice que esos pedacitos son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Y definición, correcto. Y definición de bisectriz. O de bisecar podría ser, ¿verdad? Ok, ¿qué dice la definición de bisectriz o de bisecar? Que una recta es bisectriz si divide a la mitad dos ángulos, o biseca el ángulo si lo divide en dos partes iguales. Bisecar es sinónimo de dividir en dos partes iguales. ¿Y dónde se ven esas partes iguales? En el paso 5. ¿Estamos? Ustedes los pueden poner como medidas iguales o ángulos congruentes y las dos son correctas. Una figura así, no está la bisectriz, podemos aplicar el teorema. Sí, pero no pueden asumir que esa bisectriz pasa por lados donde ustedes quieren o necesiten. Sí, a menos que haya algo que por ahí los lleve a eso, pero es bien, no difícil, pero no es obvio, ni fácil, ni inmediato que la que construyan pase específicamente por donde quieren. La pueden hacer genérica y por ahí demostrar que al final son la misma. Eso ya son un poquito más avanzado, pero eso es lo que podría hacer, que es en base a su pregunta. Bueno, ¿vamos bien, jóvenes? Ok, ya les ayudé con 3 problemitas de esta sección y no me había fijado que les ayudé con otro impar, o sea que les ayudé con 2 acá, ¿verdad? ¿Ah? Solo tenemos Ni idea, no sé, como 13, 15 por ahí. Entonces les toca a ustedes 7, 8 y ya les ayudé con 2, les toca hacer... 2 tienen ahorita, correcto. Bueno, vamos a la siguiente sección. Jóvenes, es importante que ustedes en cada examen usen solo lo que se aprendió en esa clase. ¿Estamos? No pueden venir ustedes de adelantados y usarme el teorema de no sé quién que no hemos visto o la propiedad de no sé qué que no hemos visto. ¿Estamos? O sea, que vayan usando la información. ¿Qué significa? Que no podemos todavía usar, por ejemplo, que la suma de los ángulos es ¿cuánto? ¿Y dónde vimos eso? ¿Qué teorema es? ¿Cómo se demuestra eso? No podemos asumirlo. De hecho, ni hemos hablado de qué son triángulos isósceles equiláteros. ¿Verdad que no hemos hablado de eso? Bueno, se los presento entonces. Triángulos isósceles y
equiláteros. Nos recuerda que al final de la sección 5.1 mencionamos la posibilidad de aparear los vértices de un triángulo en sí mismo. O sea que yo puedo jugar con el triángulo ABC y luego llamarlo CAB. O sea, cambiarle el orden, pero eso no va a implicar necesariamente una congruencia. De hecho, nosotros nos adelantamos hablando de isósceles y equiláteros un poco en el aire. Ahora lo vamos a aterrizar. Tenemos por acá el primer teorema. Dice por acá, el teorema del triángulo isósceles. No me gusta el autor que llamó al teorema así, lo definió y todo, y después define que es un triángulo isósceles. Para mí es ilógico, primero lo tuvo que haber definido, pero bueno, como se hacen a la par, no voy a cuestionar a Moisés, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice el teorema del triángulo isósceles? ¿Y qué es un triángulo isósceles? Que ya lo vamos a definir. Dice que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Entonces, imagínense que AB fuera con AC congruentes. Lo que hay que demostrar, o lo que dice el teorema, es que estos ángulos opuestos, acuérdense que opuesto es el que abre el ángulo, ¿no? Este es opuesto a este porque lo abre, y este es opuesto a este porque lo abre. Si estos dos son congruentes, ¿cómo son estos ángulos? Congruentes. Y aquí vengo a que vean el formalismo de la clase. ¿Cómo se lo digo palabra? Vamos a ver. Nosotros definimos en primaria o en secundaria un triángulo isósceles como que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿sí o no? Pero aquí no. ¿Cómo estamos definiendo un triángulo isósceles o el teorema que nos dice? El teorema solo nos dice que si son dos lados iguales, entonces los ángulos son iguales. No me dice que asumamos que estos son iguales y estos son iguales, no me lo dice. De hecho es un teorema. ¿Por qué es un teorema? Porque se puede demostrar, porque vamos con el método axiomático deductivo, pero en el colegio lo asumíamos como una definición incluso. ¿Cuál era la definición? Dos lados iguales y dos ángulos iguales, eso es un triángulo isósceles, ¿verdad que esa era una definición para nosotros? Ahora le vamos perfeccionando a eso. ¿Qué tenemos acá, jóvenes? Tenemos ese triángulo. ¿Qué pasaría, jóvenes, si nos ponemos a demostrar dentro del mismo triángulo? Miren qué raro suena, pero qué bonito que lo empecemos a pensar juntos. Si empezamos a demostrar dentro de un mismo triángulo ABC, vemos claramente que AB es congruente con AC, ¿sí o no? Sí. Pero eso sería, en términos del teorema, ¿qué sería? Hipótesis. Entonces, en términos de nuestra tabla de demostración, ¿sería qué? Dato. Tener una pareja de lados iguales. Sin pérdida de generalidad pueden ser estos dos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Qué tenemos que demostrar? Que los ángulos opuestos a esos lados AB y AC, que en este caso son B y C, el A no tiene que ver en este contexto porque estamos hablando de este lado y este lado, ¿cómo tienen que ser? Congruentes. Vamos a leer una demostración en prosa, que es para que la platiquemos, la veamos, pero nosotros vamos a trabajar en tabla, acuérdense. Bueno, ¿qué nos dice acá? Si yo hago una correspondencia dentro del mismo triángulo, ¿cuál es la correspondencia que se escoge? ABC, la primera alfabética, como siempre, ¿verdad? ABC y la otra, ¿cómo la llaman? A, C, B. No toda correspondencia es congruencia, acuérdense, ¿verdad? Para que una correspondencia sea congruencia, ¿qué tiene que cumplir? Alguno de los tres postulados, ¿sí o no? Bueno, veamos qué de esos postulados podemos obtener. AB, AC, ¿se cumple esa correspondencia? AB con AC, sí, por dato, ¿verdad que sí? Salud. AC correspondería con AB, ¿verdad? AC, ¿quién es? Otra vez este y este. O sea, aquí se fue a mencionar del primer triángulo, mencioné a B con su pareja del otro triángulo que es AC. Y ahora del primer triángulo, que es el mismo que el otro obviamente, pero ahora AC, ¿con quién lo vinculé? Con AB. Y ustedes dirán, pero está hablando de lo mismo. No, hablemos ahorita de este triángulo en términos de ABC, ¿verdad? Si hablo de este, ¿con quién corresponde del otro triángulo? Con este otro de acá, ¿verdad? Y ahora voy al revés, del primer triángulo de este, ¿con quién corresponde del otro triángulo que es el mismo? Con este de acá, ¿no? Y ahí hice esas dos parejas. Y tengo el ángulo A. El ángulo A de este triángulo, volvámoslo, es como que le hagamos copiar y pegar y lo pongamos a la par, ¿no? Y el ángulo A, ¿con quién va? Consigo mismo sería, ¿verdad? Y todo ángulo es congruente también consigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Lado y ángulo, que en orden sería lado, ángulo, lado. O sea que mostré una congruencia en un mismo triángulo. ¿Sí?
Y esa congruencia en el mismo triángulo, ¿qué me generó? Que este ángulo sea congruente con el otro del otro triángulo. Ah, pero son los dos del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión llego? Que estos dos que son del mismo triángulo, que los estaba hipotetizando como dos diferentes, ¿cómo tienen que ser esos ángulos? Congruentes, y ahí está la demostración. Resumen de la demostración: lado, ángulo, lado dentro del mismo triángulo, para que los dos ángulos que sobren sean congruentes por la correspondencia de partes congruentes dentro de los triángulos congruentes que son el mismo. Pero no siempre pasa eso, solo pasa en qué tipos de triángulo. Y equiláteros. Pero bueno, eso lo vemos dentro de un segundito. Eso lo vemos, correcto, usted trabaja con base a lo que hemos visto, genial. Bueno, entonces miren qué bonito, en virtud del lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Y obviamente las partes correspondientes, ahí lo corté, ¿verdad? Serían congruentes, que son los dos ángulos que sobran, ¿verdad? Bueno, definición que les digo que no me gusta del libro, que la da después. Un triángulo con dos lados congruentes se llama isósceles. Lo tuvo que haber dado antes para darle nombre al teorema, ¿no? ¿Cómo le voy a nombrar el teorema de Stevens si ustedes no saben ni quién fue Stevens, ¿verdad? No, ¿verdad? Tiene que haber una definición, si es de física, matemática, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un teorema que tenga un sentido. Isósceles, ¿qué es entonces? Dos lados iguales. ¿Y qué sería pensar que los ángulos son iguales? No sería una definición. Entonces cuando piensen ustedes que tienen un triángulo isósceles y quieren hablar de los ángulos congruentes, no lo van a decir por definición. ¿Qué van a decir? Por teorema del triángulo isósceles. Y no es necesario que lo enuncien. ¿Qué vamos a saber todos nosotros y los que vean esta grabación, que no vinieron hoy, del teorema del triángulo isósceles? Primero, es isósceles porque tiene dos lados iguales, ¿no? ¿Y qué dice el teorema del triángulo isósceles? Que si es un triángulo isósceles, o sea, que tiene dos lados iguales, ¿qué concluimos? Que tiene dos ángulos congruentes, los que abren o los opuestos, que es la palabra resumida. Entonces, si ustedes en alguna demostración van a decir que un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales, ¿cuál es la justificación? ¿Definición o teorema? Teorema. Ah, pero si tienen un triángulo isósceles y van a usar los lados iguales, ¿cuál es la definición? ¿Entendieron? Ese detalle sutil. Bueno, me justifican bien, por favor, después que ocupemos eso. Siguiente definición. Un triángulo con sus tres lados congruentes se llama equilátero. Empezamos bien, ya me lo definieron al menos. Ok, ¿qué sabemos de niños de un triángulo que tiene tres lados iguales? Que se llama equilátero, pero sabemos más información, ¿verdad, de niños? Ah, para nosotros eso ya no va a ser una definición o algo obvio, va a ser también un teorema. Entonces eso es lo que quiero, separemos de niños que un isósceles tenía lados y ángulos iguales, los separemos a solo lados iguales. Y que los ángulos ya serían una conclusión o un teorema. Lo mismo va a pasar aquí, ¿verdad? Un triángulo para el cual dos lados cualesquiera no son congruentes, ¿cómo se llama? Pero no dice dos lados, no dice una pareja de lados, ¿qué dice? Cualquier pareja de lados. O sea, imagínense un triángulo y agarran cualquier pareja y ninguna pareja logra tener una igualdad. ¿Qué significa? Que es escaleno. Hay una definición más barata ahí, ¿verdad? Que los tres lados no tienen... es que también... No tiene sentido. Que tres lados, dos de ellos no tienen la misma medida. Pero es que también caemos a que dos de ellos, estos dos no y estos dos sí, ¿verdad? Entonces, la verdad la definición está bien, pero genera un poco ahí como de redundancia, pero no. Cualquier pareja de dos lados no tiene que medir lo mismo. Esa es la definición de escaleno. Porque generalmente lo leemos un poquito informal. Decimos tres lados no iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahorita lo podríamos formalizar un poco más. Tres lados que no tienen la misma medida. Pero bueno, por ahí entramos en contradicción y esa es la definición de escaleno. ¿Qué es un triángulo equiángulo? Los tres ángulos son... Correcto. Eso ya es una definición. Equiángulo, ¿qué es? Que tiene la misma medida. ¿Estamos? Los ángulos, perdón, los tres ángulos. Y obviamente eso nos va a llevar a un teorema que aquí le vamos a llamar y vamos a introducir el concepto de corolario. Ok, les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe qué es un corolario? ¿No? Es un teorema. Ajá, ¿y por qué no lo llamaron teorema? Es un teorema especial. Correcto, pero ¿qué tiene de especial? Que entre comillas se considera evidente a partir de otro.
¿Estamos? Entonces, de ahora en adelante, cuando mencionemos un teorema muy parecido a otro y que se desprende de ese otro, lo vamos a llamar corolario. ¿Estamos? Entonces, cuando pensemos en corolario, ¿en qué tenemos que pensar? En otro teorema que prácticamente dice lo mismo, pero con algo un poquito más particular o especial. ¿Qué dice esto? Que todo triángulo equilátero es equiángulo. Y eso ya lo anticipábamos, ¿sí o no? De niños decíamos que un triángulo que tiene 3 lados iguales, 3 ángulos también. Pero aquí lo separamos, equilátero y equiángulo. ¿Y aquí qué vamos a decir? Que todo triángulo equilátero es equiángulo. O sea que si tengo 3 lados iguales, ¿cómo van a ser los ángulos? También iguales. ¿Y por qué es un corolario? Porque se le aplica el teorema anterior 2 veces. Todo equiángulo es equilátero también. Sí. Ese ya sería el recíproco que tiene que demostrar. Pero bueno, empecemos por todo equilátero, es un equiángulo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es corolario? Es un corolario porque se desprende del teorema anterior. De hecho, se aplica dentro de esta demostración 2 veces. ¿Cómo? Les doy la idea, porque ustedes lo van a hacer de tarea. Les doy la idea para que vayan captando y anotando detalles. Ok, si yo hago el mismo truco anterior, hago la correspondencia ABC con la correspondencia ACB, yo podría demostrar de que este ángulo es igual a este, ¿sí o no? Lo mismito, solo aplico el teorema. Pero que este sea igual a este y este igual a este no significa que sea igual a este. No, ¿verdad? Puede ser 10, 10 y el otro 100 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Como los 3 lados son iguales, hacen primero una correspondencia ABC y la otra ACB. Con eso demuestran una pareja de ángulos iguales. Luego hacen otra correspondencia que podría ser ABC con BCA. Y como los 3 lados son correspondientes e iguales, por hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Lados iguales, no va a existir una segunda correspondencia que no existe en el isósceles. En el isósceles solo existe la que hicimos, a menos que la redactemos ahí un poquito variada, pero una única. Aquí van a existir 2 y hasta 3, pero la tercera ya se vincularía con la dos anteriores y sería redundante. En resumen, hacen la primera como repiten el teorema anterior, la demostración. ABC con ACB y luego se inventan otra. ABC con BCA, que no sea la misma anterior, por supuesto, y van a llegar a que este es congruente con este. Y luego aplican la transitiva. Si en la primera parte demostraron que este es igual a este, y en la segunda parte demostraron que este es igual a este, por transitiva este es igual a este. O sea, los 3 son iguales entre sí. Y si los 3 son iguales entre sí, ¿qué demuestran? Ok, ya les di en el aire la demostración, me toca a ustedes formalizarla. ¿Se entendió? Si no, pregunten, para que no se vayan con ninguna duda y se vayan al menos con la idea. Repito de nuevo. Listo. ¿Qué hicimos antes? La correspondencia ABC con la ACB. ¿Y a qué nos llevó eso? A demostrar que este era congruente con este. Pero ¿yo qué necesito demostrar? ¿Y qué significa que sea equiángulo? Que los 3 son iguales y yo solo llegué a estos 2. ¿Estamos? Entonces, con esta correspondencia llego a estos 2. Entonces tengo que hacer otra correspondencia. ¿Cuál es la otra correspondencia? ABC y se puede inventar, por ejemplo, con BCA. Y los lados, como todos los lados son iguales, es fácil de hacerlo por A, ojo. La primera la pueden hacer por lado, ángulo, lado, o por lado, lado, lado. Se pueden dar hasta el lujo de hacer eso. En el primero no, porque solo tenía lado, lado y el ángulo mismo, ¿verdad? El congruente consigo mismo. Pero aquí se pueden dar el lujo de hacer una primera pareja de correspondencia, pero por lado, 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 o por lado, lado, ángulo, lado. Todo depende de qué 3 correspondencias me hagan. Obviamente lo más fácil, y se me ocurrió ahorita, si no me lo piden que se lo resuma de nuevo, se me olvida, les va a salir más rápido solo por lado, 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 porque ese lado, lado, lado es el más obvio, ¿sí o no? ¿Por qué? Por hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Y qué significa que sea equilátero? 3 parejas de lados iguales. Entonces, hacen una primera correspondencia y por esas parejas ternas de lados iguales, ese ángulo va a ser congruente con este. Bueno, si hacen esa correspondencia que yo dije de primero, ¿verdad? Luego hacen la otra y van a llegar a que este es congruente con este o este con este, depende de cómo lo escriban. Y al tener que este es congruente con este y este con este, los 3 son congruentes entre sí, ¿sí o no? Y con eso demuestran que es equiángulo. Y ojo, me quiero lavar las manos como Pilato. Y fue idea de Moisés, miren.
Dice que se lo deja al alumno y yo de buen alumno, profesor, se los dejo a ustedes también. Bueno, continuamos con otro teoremita. Recíproco, como el compañero, ¿se acuerdan que me dijo hace poco algo? Yo le dije, ese es el recíproco, es otro teorema. Todos sabemos que P implica Q, si se demuestra no necesariamente Q implica P, ¿verdad? Excepto que sea una doble implicación, ¿verdad? Bueno, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. ¿Estamos? ¿Qué dice acá, jóvenes? ¿Verdad que es el recíproco del teorema del triángulo isósceles? ¿Sí o no? ¿Qué dice el teorema del triángulo isósceles? Que si es isósceles, o sea, si tiene dos lados iguales, ¿cómo son los ángulos? Congruentes. ¿Cómo se leería al revés ese teorema? Al revés se leería si los dos ángulos son congruentes, los lados que los abren o los opuestos serían congruentes. O sea, que estamos demostrando una dirección y la otra. ¿Qué va a significar el teorema de triángulo isósceles? Que es una doble implicación, significaría eso si demostramos esta dirección. Ahora, ¿qué tenemos de datos? Este ángulo, ¿y qué tenemos que demostrar? Esto. ¿Cómo creen que se demuestra esto? Haciendo una correspondencia dentro del mismo triángulo. ¿Qué correspondencia? La misma. ABC con ACB. Pero allá que teníamos de partes correspondientes, teníamos lado, ángulo de acá arriba, que es el mismo, y el otro lado, las parejas así. ¿Estamos? Y ahora miren que este cómo va. Ángulo con ese ángulo con ese ángulo. Y el lado común. Entonces vamos a usar ángulo, lado, no, ángulo, lado, ángulo. ¿Sí, verdad? En el anterior ¿cómo usamos? Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Haciendo una correspondencia dentro del mismo triángulo. No podemos decir isósceles porque no sabemos. Solo sabemos que tiene dos ángulos iguales. Que de ahora en adelante, bueno, desde mucho antes, ustedes ya sabían que era obvio que dos lados iguales, dos ángulos iguales y viceversa, ¿no? Bueno, una definición bonita para seguir con el formalismo. La demostración, ahí está, ¿verdad? Se crea la correspondencia y usamos ángulo, lado, ángulo. Estamos para demostrar la congruencia y las partes correspondientes de los triángulos congruentes que van a ser obviamente congruentes. Tenemos un corolario, miren jóvenes. Todo triángulo, y aquí viene el recíproco, el que literalmente dijo su compañero, miren. Todo triángulo equiángulo es equilátero. ¿Cómo se hace esa demostración? Miren que no la hace. ¿Cómo se hace esta demostración? Que si tiene los tres ángulos iguales, ¿cómo demostramos que los tres lados son iguales? Hacemos una primera correspondencia y en esa primera correspondencia me va a dar este congruente con este y este consigo mismo, ¿no? Pero no todavía no sé si este con estos dos. Bajo la segunda correspondencia, solo que esa, solo la gente no se la deja de tarea, solo una hagan para que no se carguen de por sí la guía, ya tienen un montón. Pero aquel sí me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? El primer corolario sí lo hacen, el corolario 5.4.1 no. Este no lo hagan. ¿Estamos? O si quieren háganlo, al final va a ser en esencia lo mismo del primero, solo que, ¿cómo van a demostrar que la correspondencia, es congruencia? Allá podía funcionar lado, 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 ¿se acuerdan? Pero también lado, ángulo, lado, hasta nos podíamos dar el lujo de escoger. Aquí no podemos dar el lujo de escoger. La correspondencia ABC con la ACB podemos multiplicarla por ángulo, ángulo, ángulo. ¿Verdad que no existe esa correspondencia? Y entonces, ¿cuál usamos entonces? Lado, ángulo, lado. No tenemos ni un ángulo. No tenemos ni un lado, eso es lo que tenemos que llegar. Miren qué bueno que se me ocurrió preguntar eso, porque si no, veo que ya iba con algunos inventos raros. Ángulo, 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 no existe. Eso me gustó, que me quedaron viendo raro la mayoría, no existe, ese es el postulado. El lado, 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 menos, porque es lo que tengo que llegar, ¿no? Entonces, ¿qué uso? Voy a usar, solo tengo ángulos, ¿verdad? Pero el triple ángulo no existe, ¿verdad? Porque hay un triángulo chiquitito y uno grandote con los mismos ángulos y no son congruentes, ¿no? Entonces voy a usar ángulos, un mismo lado repetido y el otro ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya lo vieron? Me van a usar una pareja de ángulos congruentes y un lado repetido. Es que este no sé si es igual a los otros, pero sí sé que es igual consigo mismo. Por el teorema. Entonces, va a ser este ángulo correspondiente
aplico el ángulo, lado, ángulo. ¿Le entendieron? Ok, y lo aplica una primera correspondencia, la va con ángulo, lado, ángulo, le va a llevar a que este lado con este lado. Sí, si ese ángulo y ese ángulo son los que usan, entonces va a llegar, esa correspondencia la va a llevar a este lado y a este lado. ¿Estamos? Pero no sería lo mismo decir que entonces todas las partes correspondientes de este ángulo congruentes. Esa ya sería una conclusión a partir de los dos teoremas. Pero como yo voy modo principiante, viendo parte por parte, pero sí sería una conclusión a futuro, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a asumir como obvio. De hecho, estoy platicando con el jefe del departamento y le cuento, mira, estoy bien emocionado de la clase de geometría, estoy llevando esto para ver su opinión, ¿verdad? Y él me decía, me gusta, hay docentes, y les había preguntado a ustedes, hay docentes que se van más por la clase práctica, o sea, clase de geometría, estas son propiedades, resuelva esto, demuestre esto. Entonces digo yo quiero eso también, pero no quiero que se pierdan esto, entonces voy a hacer una combinación. Por eso inicié la clase mencionando eso, porque tampoco me gustaría que por demasiado formalismo aprendan solo esto, que es obvio. Pero sí es obvio, sí o no, porque lo aprendimos desde primaria, pero ya que en 2 parciales mínimos desarrollamos un buen formalismo, creo que en los 2 últimos parciales, o incluso dentro de este, podemos agregar algo bonito con más propiedades, ¿verdad? Y teoremas también que nos sirvan. Bueno, tenemos eso entonces. Continuemos aquí con el conjunto de problemas 5, 6. El 1 sí se los dejo a ustedes, yo voy a hacer el 2. Recuerden que a ustedes les tocan los impares de todas las secciones que veamos. Así que este 2 ni les tocaba, pero nos va a servir de ejemplo para la clase. Dice en la figura el triángulo PRS, aquí lo estamos viendo, PRS es isósceles. Entonces ahí vamos a aplicar una definición o un teorema para hacer conclusiones. Las dos cosas les cuento. Para lados vamos a usar teorema o definición para concluir lados. Definición, porque la definición de isósceles nos da lados. El teorema en isósceles es que nos da ángulos, pero aquí ni lo vamos a hacer porque ya lo da explícitamente, PR con PS. ¿Estamos? Aunque acá hay un detalle importantísimo, joven. Cuando me dan PRS y isósceles, yo no sé quiénes son los dos iguales. Entonces tengan cuidado, o yo también tengo que tener cuidado con decirles quiénes son los iguales. De hecho, me saltó una parte de la teoría, les recomendaría que lean la sección 5-6, solo un bloquecito de menos de una página, donde en el aire lo voy a decir, ustedes lo leen por allá, lean sección 5-6 porque habla de un detalle bonito. A los lados iguales, bueno, los lados iguales son los que sabemos que tienen sentido para isósceles, y el que sobra, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan? No sé si usaron ese formalismo en el colegio, que cuando teníamos un triángulo isósceles, teníamos una pareja de lados iguales, al que sobra, ¿cómo se le llama? Base. Entonces, aunque esté todo movido raro, se le llama base el que sobra. Entonces, si en algún momento yo les digo el triángulo tal con base tal, entonces los que sobran serían los iguales. ¿Ven? Entonces lo digo porque está en la teoría, yo me lo salté, pero lean ustedes. ¿Quién sería la base aquí? RS. Si yo en vez de darles esta igualdad les digo que RS es la base, ¿qué concluyen ustedes? Que los iguales son RP y PS porque es un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Y qué usaría como justificación? ¿Teorema o definición? Definición. Pero si aquí quiero inventar yo hablando de ángulos, ¿qué uso? El teorema, que de hecho ocupo los dos. Bueno, empecemos con los datos, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Que PR es igual a PS, ¿verdad? Miren que ni ocupo poner eso, ¿verdad? ¿Qué otro dato tengo? Es isósceles, ¿verdad? Y alguien diría, hey, pero basta con esto. Les cuento que no, porque tengo que hablar del triángulo isósceles para decir algo más. Bueno, ni les pregunté cuál es la idea antes de empezar a hacerlo, me emocioné, perdón. Empecemos con la idea, perdón, dígame. Eso por definición. Pero ya me lo hagas. ¿Cómo? Sí, pero eso no es obvio. ¿Cómo se justificaría eso? La definición solo me dice que un isósceles tiene los dos lados iguales, es lo único que me dice. El teorema, ¿qué me dice?
Y así se llama el teorema del triángulo isósceles. Si dos lados Correcto. son iguales, pero los ángulos congruentes. Correcto. Entonces, en el paso 1 tenemos dos lados iguales. Entonces, podríamos decir que este ángulo PRS con el PSR son congruentes. ¿Podría decir eso inmediatamente ahorita en el paso 2, sí o no? Sí. ¿Y cuál sería la justificación? Paso 1, dos lados iguales. Solo puse coma, ahí es igualdad. Que son iguales y definición del triángulo isósceles. No, teorema del triángulo isósceles. ¿Saben? Bueno, aquí corrijo esto, miren que le puse solo una coma y no, tengo que decir que son iguales, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué digo acá, jóvenes? Que ángulos PRS y PSR ahí está bien, ¿verdad? PRS, gracias, y PSR son congruentes. ¿Cuál es la justificación? Paso 1, excelente. Y no necesito leerlo, ¿verdad? ¿Qué dice el teorema de triángulo isósceles? Que si tengo un triángulo isósceles, o sea, de dos lados iguales, que aquí están las dos cosas, ¿no? Lados iguales o triángulo isósceles, sus ángulos opuestos son congruentes. ¿Quiénes son los opuestos? R y S. Si fuera perfeccionista, tendría que haber hecho un paso diciendo de que R es el opuesto a este y el otro, pero ahí no quiero tampoco saturarlos porque cuando también uno exagera con esto puede generar un poco más de ansiedad más de la redacción que de lo matemático, ¿no? Ok, ni les pregunté, perdón, ¿qué nos están pidiendo demostrar? El ángulo X es congruente con el ángulo Y. El ángulo X es congruente con el ángulo Y. Ok, ¿cómo se les ocurre demostrar eso? Podemos decir que el ángulo PRS es congruente con el ángulo X. Disculpe, ¿PRS con quién? PRS, ¿verdad? PRS con PSR, ya dijimos que son congruentes. ¿Qué más me decían? Sí, pero que es congruente con X, con el ángulo X. ¿Quién? El primero que les mencioné, PRS, el ángulo PRS congruente con el ángulo X. ¿Verdad que no? Porque imagínense que esto fueran 70 y 70. Este no es 70, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay abajo? Ese es para hacer el examen. Bueno, no sería completo, serían iguales entonces. Si lo ponemos Son así. sinónimos de lo que usted dijo. Sí. Son sinónimos y todos no son correctos. Ajá, ¿qué se les ocurre? Digo, el examen, no me preocupa, no se hicieron bien el del examen. ¿Qué ocupaban en el examen? No sé si en dos problemas o mínimo en uno, ahorita que no lo tengo claro en todos los problemas. Suplemento de ángulos congruentes son congruentes. Porque es suplemento, ¿sí o no? Porque acá hay una recta. ¿Verdad que ese es el suplemento de ese? ¿Y qué es el suplemento de ese? ¿Sí o no? Excelente. Entonces, perdón. Me estaba guiando por la pregunta porque estaba leyendo de arriba. Ok, ¿cómo lo redactamos entonces? Sería que el ángulo X es suplemento del ángulo yo lo estaba pensando desde arriba, perdón, PRS o SRP, excelente. ¿Y el ángulo Y? Suplemento de RSP. Yo lo que sabía es PSR, correcto. Para seguir ese orden que viene de arriba. Pero bueno, ya saben que yo es que me voy por lo alfabético, ¿verdad? Pero bueno, eso no es obligatorio. Esto, aquí podemos hacerlo de dos maneras.
Yo estaba pensando en par lineal. ¿Verdad que sí? Porque son par lineal, ¿verdad? Bueno, es que la verdad son dos cosas. Decir que son par lineal y por ende son suplementarios, ¿verdad? ¿Estamos? Pero podemos decir que solo que son complementarios. Sí, aquí lo dijimos de un solo. ¿O en qué sentido lo dice usted? Siempre tenemos que colocar par lineal. Bueno, usted dice ¿usted cómo lo pondría? Par lineal son suplementarios, nada más. Sí, ¿verdad? También. Con tal hay algo que lo justifique, no hay problema. Bueno, ¿con qué cerramos, jóvenes? Yo ya me adelanté. ¿Cómo lo justifico? Paso 3 que dije, que son suplementarios, ¿verdad? O son suplementos uno del otro. ¿Sí? Entonces sería paso 3. Paso 2. O 2 y 3, si los quieren ordenar. Yo lo ordeno en 3 y 2 para decir que suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Miren, cortito quedó, ¿verdad? Este se parece a uno del examen, no sé si a dos, no, en dos creo que, no, solo en uno ocupaban suplemento, ¿verdad? Y en otro ocupaban otra parte. Pero bueno, la verdad es que ahí, pobrecito yo, revisando los exámenes que me toca, para que no pierdan puntos, ¿verdad? De revisar con mucho detalle. Así que ténganme paciencia. Listo. Con esto entonces vimos ese detalle, ¿verdad? Ya que les gustó andar en el espacio, los dejo entonces en la guía. No. Bueno, me agarró en curva ahí, cierto, es par, no les tocaría. Pero no, hagámoslo juntos porque creo que el 13 también es en el espacio. Entonces, para que este le guíe para otro que les toque así en el espacio. La verdad no es tan difícil, solo es un poquito la visualización. Si lo ven obvio, qué bueno, y si no, qué bueno que lo estoy haciendo para los que no lo ven obvio, ¿verdad? Bueno, se sabe que en la figura de la derecha, PQ es perpendicular a MQ. Entonces tenemos que PQ es perpendicular ¿a quién? Entonces tendríamos una perpendicularidad ahí, ¿verdad? PQ con MQ, pero dice que PQ también es perpendicular a NQ. Entonces ahí es donde se nos complica un poco la visualización. Lo voy a hacer aquí en modo dramático. Entonces tenemos esta cara de acá, que es perpendicular acá, y la otra cara de allá, que también es perpendicular. O sea que tenemos por acá una perpendicularidad y otra por la otra cara. ¿Las están viendo ambas? Sí. Bueno, eso es lo que a mí se me hacía un poquito difícil las primeras veces que miraba estos problemas solo, ¿verdad? Entonces, si lo ven obvio, qué bueno. Y si no, pues tengan cuidado. Son los que se abren de esa manera. ¿Qué más nos dice? Que MQ, que es el de atrás, ¿verdad? El que está aquí, MQ, dice que es igual a NQ, que es este otro de acá, tiene la misma medida, ¿verdad? ¿Qué nos pide demostrar? Que el triángulo MNP, ¿quién es MNP? El que está en el plano E, el que está en el piso, por decirlo así, ¿verdad? Asumiendo que el piso es el plano E,
ese triángulo que se forma tenemos que demostrar que es... Ah, ¿no? MQ con M. No, no es ese, ¿verdad? MNP. MNP, perdón. Le iba a decir que obvio ya me da los dos lados iguales, ¿no? Pero no, es el MNP, el que está en esta otra cara. Si vemos esta figura con un sólido geométrico, una cara tiene perpendicularidad, la de atrás tiene perpendicularidad y la de frente es la que me están preguntando. De nuevo, la cara de atrás hay una perpendicularidad, la de este costado de acá hay una perpendicularidad y esta cara de enfrente es la que me están pidiendo demostrar que es que isósceles. ¿Qué es lo único que sé? Las dos perpendicularidades y esta base de acá son esos dos lados iguales, algo isósceles también. ¿Y qué me piden demostrar? Esta cara oblicua como frontal o acá izquierda, por decirlo así. Tenemos una posterior, tenemos una frontal y tenemos esta lateral. Esta lateral de acá sería, ¿verdad? Bueno. Si es isósceles, el dibujo nos ayuda mucho. ¿Verdad que lo que tenemos que demostrar, jóvenes? Lo voy a poner en rojo, lo que tenemos que demostrar. ¿Verdad que lo que tenemos que demostrar sería que este lado es igual con este de acá? El dibujo nos ayuda, pero tengan cuidado porque que sea isósceles puede que este sea igual a este, pero también es igual a este. No necesariamente u obligatoriamente esta pareja. ¿Verdad que no? Aunque el dibujo pues nos da estas bases. Pero como yo no asumo nada, lo veo y me está intentando y voy a ver si en el camino llego a eso. Si llego a eso me alegro, el dibujo me ayudó. Pero si no llego a esto, pero llego a este con este o este con este, también me sirve. ¿Se entendió lo que quise decir? En resumen, no obliguen que el dibujo les diga que esto es lo que tienen que llegar forzosamente. Imagínense que yo haga esto un poco más reducido y pueda hacer este con este, o este con este, o este con este, cualquiera de las parejas. Aunque aquí es un poquito más evidente, ¿no? Dígame. Ahí tienen en común los dos, y M. Ah, ya le entendí la pregunta. Sí, ambos comparten ¿a quién? Bueno, la verdad es que el triángulo de abajo comparte con el triángulo que ando buscando, el MN, ¿verdad? Eso es lo que comparten. Correcto. Ahora, ¿cómo me va a servir la perpendicularidad? Vayan pensando. Voy a dejar esto marcadito para que se mire más bonito. Ok, primero tenemos una figura de, si lo vemos como un sólido geométrico, ¿cuántas caras tiene? Cuatro, ¿verdad? Una cara es el piso, ¿verdad? O la base, y tenemos las tres caras laterales. Dos caras son con datos perpendiculares, o sea que son triángulos. Estas dos caras que tienen ángulo recto, ¿qué tipo de triángulos son? Rectángulos, rectángulos por el ángulo recto. Y este de acá es el que piden demostrar que es que isósceles. ¿Estamos bien? Esas tres caras. ¿Y la cara de abajo cómo es? Tenemos una cara isósceles, dato. Tenemos dos caras con triángulos rectángulos, dato. Y una cara extra de demostrar que tiene que ser como isósceles como la otra de abajo. Pero no necesariamente es igual a este y es igual a este. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero si son isósceles, son suplementarios. No, porque estamos en el espacio. Usted sabe eso en un mismo plano. Y ahí tenemos cuatro planos diferentes, ¿verdad? Un plano por cada cara. La cara de abajo tiene el plano E, que está bien dibujadito ahí, pero tenemos otro plano acá, otro acá y otro acá. Usted tiene que ver en cada plano recta y en esa recta suplemento. Pero no puede comparar de un plano a otro a menos que tenga las medidas. Si en este plano, la pizarra es un plano y aquí dibujo un ángulo de 70 y en el piso dibujo un ángulo de 110, eso es suplementario, pero no necesariamente par lineal, no son par lineal, no están en el mismo plano en primer lugar, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, ¿qué más podemos hacer ahí, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Primero, ¿qué tenemos que demostrar? Que MP es igual a NP y una vez que lo tenemos, ese triángulo va a ser isósceles, ¿verdad? Que sería el último paso. Vamos a usar la estrategia que platicábamos antes, la que recomendó su compañero hace unas clases. Si nos vamos al revés, tendríamos que demostrar que que el triángulo es isósceles. Si el triángulo es isósceles, MP tiene que ser igual a NP, ¿verdad? ¿De dónde podemos sacar eso?
Excelente, lo podemos sacar de los triángulos rectángulos. ¿Y cómo? El segmento de Q es congruente consigo mismo. Ya dijimos que los dos de abajo, el segmento de PQ y el de MQ también son congruentes. Excelente. ¿Lo vieron todos? PQ es congruente consigo mismo. Y verdad que PQ es un lado de la cara de atrás y de la cara de frente, ¿sí o no? Sí. Y veamos que un lado del triángulo de atrás es MQ y un lado del triángulo de frente es NQ. Y ahí su compañera nos recordó que esos son iguales y este consigo mismo. Ah, pero solo tenemos lado a lado. ¿Qué más puedo usar? ¿Qué más? ¿Qué ángulo? El de 90, excelente. ¿Tengo que el ángulo es de 90? Explícitamente no, ¿verdad? Tengo la perpendicularidad para decir que es de 90. Bueno, ahí ya estamos viendo los detalles sutiles de la formalidad. Pero su compañera ya llegó bien al lado ángulo y lado común. Y con eso que demostramos que las caras, que son triángulos rectángulos, ¿cómo son esos triángulos rectángulos? Congruentes. Y si esos triángulos rectángulos son congruentes, ¿qué tomamos? Sus hipotenusas, que no hemos definido eso todavía, pero su lado restante, ¿cómo es? Y si este lado es congruente con este, ¿cómo sería el triángulo de ahí? ¿Vieron qué bonito? Este está muy bonito en términos de visualización y no está muy difícil, que hay que inventar y hacer muchas cosas. Lo más difícil aquí es la visualización. Si alguien lo vio fácil, qué bueno. Y si no, por eso me he detenido todo esto para que quien no lo vio la primera lo haga, ¿verdad? Bueno, empecemos. Datos. ¿Cuáles son esos datos? Vamos a ver todos por separado. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir modo copy page. Ok, entonces esos son los datos, ¿verdad, jóvenes? Excelente. Ok, recuerden ir formalizando bien esos datitos que nos dijo su compañera para luego el lado, ángulo, lado. ¿Qué tenemos hasta el momento? Solo lado. Me falta el otro ángulo y el otro lado. Para trabajar en orden, lado tenemos, vayamos con el ángulo. ¿Qué ángulos ocupamos, jóvenes? Y sí lo voy a hacer rápido porque sé que hacerlo también, decir que son de 90 primero y luego decir que son congruentes, hagámoslo en un solo paso. ¿Qué ángulos son? P, Q, N. ¿Verdad que PQN sí es uno, verdad? PQM, que es el de atrás, y PQN, que es el frontal, ¿verdad? Bueno, el que está a este lado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Son congruentes y de 90 grados. Esto por paso 1, ¿verdad? Y definición de perpendicularidad. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Qué dice la definición de perpendicularidad? Que miden 90, ¿verdad? Ah, entonces sí faltaría lo que dijo su compañero, ¿verdad? O la definición de congruencia no iría acá. Paso 1, definición de perpendicularidad. Ambos miden 90. No sé, me gustaría especificar eso, ¿verdad? Bueno, creo que no es necesario, pero lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Por la definición de perpendicularidad miden 90 cada uno, ¿verdad? Vamos a ver. Porque dice que son congruentes y de 90. Y perpendicularidad ya lo absorbe. Es que aquí está mal redactado, por eso que no me siento conforme. Aquí diríamos primero que ambos ángulos son de 90 grados. El orden es ese, decir que son de 90 y al decir que son de 90 son congruentes. No concluimos que son congruentes para decir que son de 90, al revés, decimos que son de 90 para concluir que es congruente. ¿Me entienden el orden, verdad? Bueno, son de 90 grados. Definición de... Es que lo quiero hacer en dos pasos, me tienta mi formalidad, jóvenes, lo siento. Sí,
Es que no quería saturarlos, pero la verdad me puede la formalidad. Bueno, los ángulos P y Q son congruentes, ¿verdad? Aquí es por paso 1 y definición de perpendicularidad, ¿verdad? Y aquí es por paso 2, definición de congruencia, que midan lo mismo. Y como en el anterior dije que miden 90, estamos bien. Bueno, ya tenemos lado ángulo, ¿verdad? Ah, no le puse el 2, gracias. Lado, ángulo. Me falta el otro lado. ¿Quién es el otro lado? PQ, ¿con quién? Consigo mismo, excelente. Bueno, es un teorema, ¿verdad? Todo segmento es congruente consigo mismo. ¿Ya tenemos el lado ángulo lado? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que los triángulos, por favor, no usen mi redacción tan detallada, usen la simbología para que sea más elegante, más bonito. Los triángulos, ¿quiénes? Y los tapé de por sí. En orden, jóvenes, no es cualquier orden, ¿verdad? PQ, M y PQM y PQN. PQN, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Son congruentes. ¿Cuál es la justificación? Paso 2, ¿verdad? El 2 es el único que no, le cuento. Es el único que no, ¿verdad? Porque nos ayudó para el 3. Está implícito en el paso 4, ¿verdad? Entonces sería paso 1, 3 y 4, ¿verdad? Y postulado, lado, ángulo, lado. ¿Para qué me va a servir esa congruencia, jóvenes? Correcto. Para usar la correspondencia, ¿para qué lados? ¿Para qué? Correcto. PM con PN, ¿verdad? Entonces, 6. PN es igual a PM, ¿verdad? Ajá. Excelente. Paso 5, la congruencia de los triángulos, ¿verdad? Acuérdense, estas partes correspondientes de estos triángulos congruentes son congruentes. Entonces, básicamente, para que se aprendan la oración es que las partes que están concluyendo son congruentes, pero eso va al final. Esas partes correspondientes dentro de triángulos congruentes son congruentes. Así se lo van aprendiendo a poco, pero bueno. Tenemos eso. ¿Eso es lo que teníamos que demostrar? No, ¿verdad? ¿Qué teníamos que demostrar? MNP isósceles. ¿Lo podemos decir de un solo? ¿Cómo lo justificarían? Solo eso y ya. Ya se me olvidaron las letras, perdón. MNP. ¿Cómo lo justificarían? Paso 6 y ya. Aunque puedes poner uno antes de eso. Ajá. Porque si los lados son congruentes, entonces el opuesto, el ángulo también lo es. Es cierto todo lo que dijo, pero hay una manera más fácil. Yo me iría por ahí. Ok, ¿cómo sé que un triángulo es isósceles? Dos lados. Ok, ya tengo los dos lados iguales, ¿verdad? Y definición. El paso 6, ¿qué me dice? Que son iguales. ¿Y eso cómo me justifica que el triángulo es isósceles? Por la definición que si en un triángulo una pareja de lados es igual, es isósceles. ¿Estamos? Porque si alguien solo me pone paso 6 y el paso 6, ¿cómo le justifica que es isósceles? Ah, porque tiene dos lados iguales. ¿Y quién dice eso? La definición del triángulo isósceles. ¿Ven? Es como las preguntas de los niños, que les tenemos que ir. Y que ahí lo quito un punto, ¿no? Sí, si
si lo hace muchas veces, micropasos que olvida van sumando decimales. Si solo es una única vez, se lo agrego yo y no hay problema. Pero como a veces son varias demostraciones, sobre todo a partir de ahorita, entre varios micro errores, pequeñas cosas, suman al final algo de pérdida de puntos, ¿verdad? Algo. No digo cuánto porque depende cuánto vale cada uno. Ok, entramos a lo más bonito y por favor no subestimen el tema y tampoco el otro extremo de sobreestimar lo que es muy difícil porque sí tiene su dificultad visual. En el anterior la visual era porque era 3D, que a nadie miré haciendo cara rara, solo yo creo que era el único que se preocupó de más. Los miré tranquilos, creo, con la parte del espacio. Ahí jugamos un poco y no vi tanta preocupación. Aquí lo difícil no es que está en el espacio, lo difícil es que hay un montón de triángulos encima de triángulos. Entonces hay que ver el orden y ese cuidado, a eso se le llama triángulos parcialmente superpuestos. Dice parcialmente porque si está uno encima del otro es el mismo, ¿no? Lo que hicimos en triángulo equilátero y isósceles en las demostraciones, ¿se acuerdan? Era literalmente uno superpuesto al otro, aquí son parcialmente, o sea que una partecita la comparte con el otro. Miremos aquí, jóvenes, el triángulo AFM. AFM es este de la izquierda, ¿lo ven? Voy a usar dos colores. El AFM es este, miren, jóvenes. Lo voy a hacer un poquito salido de los lugares para que se mire más. Y tenemos ahora el triángulo FAH. El FAH es el que va por acá. Obviamente no los hago perfectamente alineados porque no se va a ver el color encima del negro, ¿no? Bueno, ven estos dos triángulos, están superpuestos en el sentido de que están uno encima del otro, comparten un lado completamente y las otras solo una parte. Comparten todo el lado MF. ¿Verdad que no? Del lado MF, de hecho, no comparten nada, solo el punto de intersección, ¿verdad? Y el otro de acá, ¿qué pasa con el lado AF? Lo comparten todo. ¿Qué pasa con el lado HF y HF? Están ni se cruzan, de hecho, están totalmente desligados. El lado MA está desligado con el lado HF. El lado FM con el lado AH se cortan. ¿No? Y el lado AF es el mismo en ambos. ¿Por qué mencionas a pareja? Porque es la correspondencia. Puede haber mencionado MA con AF, sí, pero no me interesa porque ahí no hay ninguna correspondencia. Esta pareja son triángulos congruentes que están superpuestos. Entonces, lo primero es imaginarse eso. Hay alumnos que lo que hacen es sacarlos aparte. Y eso ayuda mucho, pero quita mucho tiempo. Yo no lo hago, pero depende de la práctica que tengamos con este tema de superpuestos. Si lo practican conmigo ahorita en clase, lo van a hacer ustedes solos, se pueden quedar muy maduros con la idea y no necesitar dibujarlo aparte. Pero si ustedes no quieren arriesgarse, siempre van con el plan seguro, mejor sáquenlos aparte. No lo recomiendo porque quita tiempo y si dibujamos mal algo o asumimos algo mal en el dibujo externo, arruinamos todo. Porque dibujamos algo mal y estamos trabajando con base a ese mal dibujo. Mientras que trabajamos con el original es culpa mía, porque yo les pongo el problema, ¿no? O sea que trabajan con los datos reales. Bueno, aquí claramente, jóvenes, se ve la correspondencia, ¿verdad? Que les leí hace poco. AF con FA, AF con FA es el mismo. FM con AH es el otro que les leía, ¿verdad? FM con AH que se cruzan, son iguales y solo comparten un punto. Y los que no tocan nada, AM con FH que están en lados ahí como contrarios, ¿verdad? Bueno, veamos este problemita. Primero, no crean de que este arco es parte de una circunferencia o algo así, no. Es una nomenclatura que no me gusta, pero que a veces es casi necesaria para evitar malos entendidos. Si se fijan bien acá, se ven que estas cruces se ven como dos triangulitos pequeños, uno más grande, otro más grande. Bueno, ahí a nadie les tocó hasta contar triángulos a ustedes, ¿verdad? Yo no me enfoqué en eso porque es más de juego que otra cosa. Pero bueno, ustedes ven eso. Lo que nos quiere decir esta nomenclatura con este pequeño arco es que este grandote es igual a este grandote. Y ustedes dirán, ¿y por qué no le puse de un solo ahí? Porque dentro del grandote hay dos pedacitos y me quiere decir que este pedacito de arriba es igual a este. Y si le pongo dos rayas de un solo, no sé si esas dos rayas son para este o para todos. Entonces me veo obligado a hacer un arco
que cubra todo para decir que el grandote AH es igual al FH. Entonces por eso usé el arco. ¿Y por qué aquí no usé arco? Porque se puede sobreentender de que QH es igual a NH. Correcto. Cuando tengo partes y ocupo hablar del grande y de las partes se cortan y se marcan como lo obvio que hemos venido haciendo. Pero si quiero de esas partes también hablar del grande, entonces hago ese pequeño arco. ¿Se entendió la nomenclatura? Ustedes la pueden usar y dibujar en sus problemas también en examen en guía. Bueno, miren qué bonito este problema. Me gustó tanto que borré la demostración y la vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Para que no la leamos, sino que la hagamos y eso lo haga más bonito, porque cuando se lee vamos súper sesgados, pero cuando la hacemos pensamos más. ¿Qué nos dice acá? Lo que les marqué. El grande AH es igual a HF. El pequeño, una de las partes, MH es igual a HQ. ¿Qué nos piden demostrar? Que FM, este de acá, que está aquí como cortando a AQ, son iguales. Ideas. Sin ideas no podemos empezar. Bueno, yo que me emociono empiezo haciendo y hasta después digo, no, tengo que regresarme a ver el dibujo. Yo muchas veces tengo ese mal hábito, que me emociono, solo veo y ya quiero hacer la tabla. Obviamente la tabla es fácil para datos, pero siempre es bueno sentarse ni hacer datos ni nada, pensar primero en el informal para luego llevarlo a la formalidad. Bueno, ya vemos eso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos demostrar de que este es igual a este? Con la, como dice el meme, con la vieja confiable, triángulos como estos. Aquí puedo usar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. A ver, entonces ahí sería uno y el otro los grandes, o sea, el arco, y la partecita de arriba se convierte con la otra, pero los arcos demuestran que cada parte de la grande son iguales, pero por ende los pedacitos que quedan abajo, FQ y la M, Este es igual a este. Ah, ok, excelente. Entonces usted, por lo que me dijo hasta el momento, como el grande y una parte son iguales, las partes sobrantes son iguales. Correcto, nos tocaría poner el definición de esa entre, nos tocaría, ¿verdad? Como este está entre, este más este es igual a este, y este más este es igual a este, y luego restamos y quedaría que los pedacitos. Vamos bien. ¿Para qué nos serviría ese pedacito? Y me habló usted de algo y no lo dijo ahorita, o sea, me dijo algo y usó otra cosa. Ahorita habló de los pedacitos, pero ¿de qué me habló? De opuesta por el vértice. ¿Cuáles son opuestas por el vértice? Este y este. ¿Se puede usar? Sí. ¿Me sirve? Es lo que quiero preguntarle. ¿Me va a servir eso? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Verdad que ustedes quieren, bueno, su compañera, por lo que veo, quiere usar estos pedacitos? Les cuento que vamos a usar los superpuestos, por eso el nombre del tema. ¿Y cuáles son los superpuestos que vamos a usar? Se los marco en color para que me sigan. Tal vez el camino de su compañera se pueda, les cuento que yo ni lo vi. Yo me fui por el superpuesto, tal vez por inercia del nombre del tema, y es por donde me voy a ir, pero tal vez retomamos la idea de su compañera después. Miren, el triángulo que quiero usar es este, que está superpuesto con este otro. ¿Vieron los dos triángulos que quiero trabajar? El que está en azul con el que está en este como anaranjado rojo. ¿Qué me toca demostrar? Que FM pertenece a uno de los triángulos que marqué. Sí. ¿Y AQ pertenece a uno de los triángulos que marqué? Sí. ¿Por qué no me voy tanto por el camino de su compañera? Porque ahí no está todo FM, ni está todo AQ. Tal vez siguiendo el mecanismo de su compañera llegaremos a la congruencia de los triángulos, pero estas partes se tendrían que sumar para luego decir que es el completo, y ya vieron que como que se hace más largo. No creo que sea imposible, creo que es muy viable el camino de su compañera, pero hasta el momento solo tendríamos ángulo y lado opuesto. Habría que ver cómo llegamos a otros lados, que no veo ahorita de entrada. Pero bueno, sigamos. Pero esa correspondencia más bien la ocupamos para la congruencia y no podemos buscarla sin no tenerla, ¿no? Bueno, con eso que les marqué, podríamos llegar a una congruencia un poquito rápido. Tendríamos algún LLL, ángulo lado, ángulo, ¿tendríamos alguno de esos? ¿Cuál?
Ok, miremos esto. Si miramos el triángulo azul, ¿verdad que el triángulo azul tiene este lado completo? Pero vean que uno de los lados del triángulo azul es una de las partes. ¿Verdad que sí? Ahora vean el anaranjado, tiene el completo y una de las partes es el otro. ¿Verdad que las correspondientes serían como este segmentito chiquito del anaranjado con este chiquitito del azul? Y el grandote del anaranjado con el grandote del azul. Ah, ya tenemos lado a lado. Nos faltaría un ángulo. Este de acá. Y es el mismo en ambos, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Eso es lo difícil de este tema. Está uno encima del otro y yo tengo que empezar a tener una buena visualización. Si lo vieron fácil, qué bueno. Y si lo vieron difícil, pregunten, pausémonos, porque yo me emociono. Ustedes ven que voy rápido, pero hay momentos donde hay que frenar y por favor díganmelo para hacerlo. Repito de nuevo, tenemos el anaranjado acá, que es este. Tenemos el anaranjado por acá, que es este, y miren que tiene un lado de la rayita y un lado del grandote completo. Y si ven el azul, miren que también tiene de la rayita y también tiene el completo. ¿Sabes? Y ambos comparten un mismo ángulo. Lo que tenemos que tener cuidado es si ese ángulo es el que está dentro de los lados. Y vemos que claramente sí. El pedacito azul con el completo, el pedacito anaranjado con el completo anaranjado. Y el ángulo claramente está, ¿cómo se le llama? ¿Se me olvida la palabra? Los triángulos sí, pero... ¿el ángulo también? Sí, lo que quería decir era otra cosa. Este lado y este ángulo, ¿cómo se le llama a este ángulo respecto a estos lados? Comprendido. Esa es la palabra que queríamos que recordáramos, me incluye porque no me acordaba, la verdad no la tenía a mano. Entonces el ángulo comprendido es el que tenemos. Miren que ya solo de verlo ya tenemos la congruencia, ¿sí o no? Tenemos que definir algo por ahí o va a salir con puros datos. Con puros datos va a salir porque todos son datos. Solo la visualización es la que tenemos que tener cuidado. Lo voy a marcar así en colorcitos, jóvenes, para... Lo vamos a hacer con tabla, correcto. Ah, ¿cuánto nos queda? 4 minutos. Intentémoslo. A ver, saquemos los datos, jóvenes. HA igual a HF, HM igual a HQ. Estos son los datos. 2. El ángulo MHF. Voy a empezar con el anaranjado. Vean el anaranjado, por favor. MHF. Empezamos con el de una rayita, ¿verdad? Es congruente. Ahora vamos con el azul. Recuerden que... Correcto. Recuerden que MHF empezó con una rayita. Ahora vamos con el azul. Para que empiece con una rayita y se vaya al completo. Bueno, yo ya estoy pensando en la correspondencia. Entonces sería QHA. QHA. Son... ¿Cuál es la justificación? Ah, no, este sí no es dato, ¿verdad? Perdón, me retracto, dije que todos eran datos, pero este no. Este, ¿verdad que son el mismo ángulo? Son el mismo ángulo H, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces... Solo que los redacté de tal manera que me hablen del triángulo implícitamente, ¿verdad? Y miren qué facilito ahora, solo... ¿Ah? Todo ángulo. Gracias. Es congruente consigo mismo. También lo teníamos para ángulo, acuérdense. Ok. Y ahora miren que me robo los dos de arriba por cómo los nombré. ¿Y qué digo? Los triángulos MHF y QHF son congruentes. Paso 1 que me incluye los dos lados, ¿verdad? Y el paso 2 que me incluye el ángulo comprendido entre ellos, ¿verdad? Y postulado, lado, ángulo, lado. ¿Con eso ya terminé?
No, ¿verdad? ¿Qué me piden demostrar? Que FM es igual a AQ. Y aunque no me lo crean, ya lo puedo decir de un solo. ¿Por qué lo puedo decir? Excelente. Bueno, primero paso 3, ¿verdad? La congruencia de ellos. Parte correspondiente de un ángulo congruente son congruentes. ¿Sí? Facilito estaba, ¿verdad? Este era un ejemplo de libro, no era un problema. Obviamente yo lo quise hacer por la visualización, a ver si todos lo mirábamos así, obvio, bonito, ¿verdad? En el examen, ¿qué me iba a preguntar? Disculpe. Sí, en el examen se me olvidó la palabra triángulo, pero está todo lo demás. No se le olvida, entonces. No. Usted se predispone a lo malo. Le pregunto porque se me olvidó escribir la Usted diga ahorita, se me puede... Ah, usted me dice el anterior. Ah, ok, no tiene 0, no se preocupe. No es broma, es broma. coma, tengo 0 o no tiene 0. No es broma, no sé, habría que ver si